Hola, hola, jóvenes de sexto de secundaria. Nosotros vamos a conectar las actividades que realizamos con anterioridad con la planificación de un ensayo de secuencia argumentativa. Anteriormente, nosotros habíamos eh, trabajado ciertas actividades vinculadas con la planificación del mismo. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer una orientación rápida con los aspectos que ya habíamos abordado. Y en este caso, recordemos que ya habíamos seleccionado un tema y que ese tema había sido colocado en cada uno de los cuadernos, porque en este caso las actividades que vamos a realizar no son de manera colaborativa, sino de forma personal, individualizada. Más adelante eh, hablábamos de anotar la postura que íbamos a tener en torno al tema seleccionado, si era en favor o en contra. Y luego habíamos abordado que escribiéramos todas las ideas que se nos fueran ocurriendo en torno a ese tema que habíamos tomado como punto de partida. Hubo chicos que tomaron el tema de por ejemplo, el tema de la violencia de género, otros abordaron temas vinculados con la postura en torno al aborto, el racismo, el clasismo, la pena de muerte. Hubo cerca de 40 temas que lógicamente debían de ser eh, delimitados, porque si vamos a hablar de la pena de muerte es un tema amplísimo, entonces hay que ver si la pena de muerte basándose en cuáles aspectos o en qué país, por ejemplo en República Dominicana. Además, solicitamos que buscaran noticias acerca del tema, investigaciones, que buscaran interpretaciones que se han hecho en torno al mismo. Si alguno quería hacer alguna reunión virtual con algún especialista, aunque no era obligatorio. Entonces, de vital importancia, anotar todas las fuentes de consulta como libros, revistas, direcciones electrónicas, todo eso había que anotarlo en la web, de la web, en tu cuaderno, sabiendo que te van a servir, que esas informaciones van a servir como citas textuales directas o indirectas más adelante. Según estuvimos trabajando en la planificación de nuestro ensayo de secuencia argumentativa, ya no, íbamos o vamos a trabajar un primer párrafo con la opinión. La opinión recibe el nombre también de tesis. Hay autores que le llaman hipótesis. Para trabajar esa opinión, ya habíamos dicho que no debe ser justificada. Si se justifica, la convertimos en un argumento, sea este de hecho, sea alguna comparación, sea algún dato estadístico. El hecho es que deja de ser una opinión para convertirse en un argumento. Habíamos visto un ejemplo más abajo que hablaba, por ejemplo, la violencia contra la mujer es una problemática que tiene sus raíces en múltiples causas socioculturales que deben ser erradicadas. Entonces, si justificamos, por ejemplo, y decimos por qué es una situación ya no es una opinión, se convirtió en un argumento. Entonces, la parte que continuaba era redactar la opinión o tesis. Habíamos también trabajado lógicamente, en cada cuaderno, a partir del tema seleccionado, el propósito que teníamos, el propósito que cada uno de ustedes tiene en ese ensayo y qué finalidad persigue con este. Por ejemplo, el propósito que tengo
el propósito que tendrá mi ensayo argumentativo es expresar mi acuerdo acerca de la pena de muerte bajo ciertos aspectos. Entonces la finalidad sería con el fin de que, o con el fin de crear conciencia en la ciudadanía en torno a la necesidad de estas acciones. O sea, yo estoy también expresando la finalidad, el fin último que persigo con el propósito o con el tema que estoy trabajando. Además, es necesario colocar el tipo de público o lector hacia quienes vamos a dirigir ese ensayo argumentativo y aprovechamos de una vez para señalar cuáles son los tipos de argumentos que vamos a utilizar. Con los tipos, prácticamente por la naturaleza del tema y del propósito que tenemos, ya inmediatamente sabemos cuáles son esos tipos de argumentos que vamos a emplear, si son de causas y efectos, si son argumentos de hechos, de teorías, etcétera. Es muy importante también emplear contraargumentos, porque no solamente voy a utilizar argumentos para favorecer mi postura, mi posición, sino que hay otros autores, hay otras posiciones que van en contra de mi posición. Entonces yo debo tomar esos contraargumentos y colocarlo dentro de la demostración con el propósito de yo llevarle la contraria, es decir, contraargumentarlo con otras ideas fundamentadas, porque no solamente voy a hablar a favor, no todo el mundo está en favor de mi tema, hay quienes pueden estar en contra, pero hay que colocarlos ahí en la demostración y contraargumentar la posición de ese organismo, de ese especialista, etcétera, etcétera. Ya debemos tomar en consideración que todavía estamos en el esquema, estamos en la planificación, recordemos eso. Ahora es que en este momento vamos a producir el primer borrador de nuestro ensayo argumentativo. Y ya debemos tomar en cuenta que el primer borrador debe tener, debe ser de 6 párrafos y que cada párrafo debe tener entre 3 a 4 oraciones cada uno. Vamos a empezar. Vamos con la introducción. En la introducción, como ya si el texto, el ensayo va a tener, debe tener 6 párrafos, vamos a distribuir qué cantidad de párrafos va para la introducción. Es una pregunta, porque todavía hay gente que me dice, todavía he tenido algunos estudiantes que me han dicho, profe, ¿puedo ponerle 3 párrafos a la introducción? No, ustedes saben que si es un ensayo corto está entre 5 y 6 párrafos, se supone que la parte más grande es el desarrollo, la introducción y la conclusión son las partes más cortas y la que le vamos a destinar la menor cantidad de párrafos. Entonces, yo diría que lo dividiríamos en 1 para la introducción, 4 para el desarrollo y el último sería para la conclusión. El, el, el espacio nos da para distribuirlo porque recordemos que las oraciones, no necesariamente las oraciones que van a constituir cada párrafo, no van a tener, por ejemplo, una línea. Tal vez tengamos una que tenga una línea, pero hay oraciones que se llevan hasta 2, 3 y hasta 4 líneas, utilizando de forma adecuada los conectores, es decir, la cohesión. En la introducción, aquí decimos, podemos empezar para llamar la atención del lector, de nuestro público, podemos empezar con una pregunta, pero también hay coloqué libertad con L mayúscula, ¿no? Libertad no va con L mayúscula ahí porque es un nombre común en ese caso.
Podemos empezar con una narración o hablando de los antecedentes que ya se han expresado. O mírense, fue una S acá, eso lo corregimos ahorita. Los antecedentes que se han expresado acerca del tema, señalar también por qué usted ha escogido ese tema, por qué le llamó la atención, qué necesidad ve en hablar de ese tema, qué propósito usted persigue. Esto lo va a hacer usted de forma indirecta. Usted no tiene que decir el propósito que yo tengo, no, que se vea a lo largo del trabajo que usted está haciendo, el propósito que persigue. Esto lo vamos a hacer en un párrafo. Ya en la demostración o desarrollo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es esas informaciones que previamente ya tenemos trabajadas, que hemos investigado cuando hicimos la planificación, la vamos a hacer para construir los argumentos. Vamos a hacer nuestras citas textuales y la vamos a reflexionar, sea comparándola, sea trabajando con hechos, con datos estadísticos. Es lo que vamos a hacer, pero sobre todo es lo que vamos a reflexionar. Ahí es donde radica la esencia del ensayo argumentativo, reflejar de una manera desarrollada nuestra postura, nuestra opinión. Ahí entra la importancia del uso de los signos de puntuación y los conectores para trabajar la cohesión, la unidad, porque cada párrafo trabajará un temita, pero recordemos que todos esos temas van a constituir esa producción escrita que vamos a presentar. Además, verificar que la claridad entre las partes que forman cada una de esas oraciones que constituyen cada párrafo, que a su vez serán el texto. Vamos a continuar en este momento ya con la conclusión. ¿Cómo vamos a hacer la conclusión? Muy sencillo. En la conclusión, sencillamente, utilizamos lo que hemos expresado en la última oración del primer párrafo, que es donde está la opinión, la hipótesis o punto de vista. La colocamos aquí de primero. Se parece mucho al análisis, ¿verdad? Que si al análisis de un texto argumentativo prácticamente sigue la misma estructura. Colocamos ya en el último párrafo eh, la opinión o punto de vista, la hipótesis, pero con otras palabras. Y eso lo haríamos en la primera oración. Ya las oraciones que van a continuar va a ser una especie de síntesis de lo que ya hemos expresado. Si queremos añadir también una alternativa de solución, si es una problemática que estamos presentando, podemos aprovechar para hacerlo. Hay algunos ensayos que terminan con un final abierto, eh, con preguntas, pero ya sería para aquellos que tienen más experiencia en la redacción de los mismos. Mi sugerencia es, humildemente, que hagamos esa conclusión como ya lo habíamos planteado. La opinión con otras palabras y una síntesis de lo que ya hemos expresado. Si le queremos añadir alguna alternativa de solución, si es una problemática que estamos desarrollando como opinión, podemos también agregarla. Bueno, ya prácticamente tenemos construido nuestro primer borrador y hasta aquí hemos llegado en esta parte. Vamos ahora a ver otro documento que tenemos para acá para tener más claridad en torno a lo que estamos realizando. Prácticamente lo que el primer borrador, que ya lo tenemos en cada cuaderno, eh, es un reflejo de lo que vamos a socializar en esta parte que guarda relación con la producción escrita de un ensayo argumentativo. Aquí
Es bueno aclarar, y por la experiencia que tenemos con el análisis de textos argumentativos, eh, los grupos que de forma colaborativa trabajaron, pudieron notar que mientras más, después del primer borrador, el segundo, el tercero, hubo quienes hicieron hasta un cuarto borrador, hasta entregar el final, se dieron cuenta que pudieron hacer una producción escrita de calidad y debo felicitarlo por esa decisión. Asimismo, con la actividad que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es eh, seguir nutriendo lo que planteamos en la observación de las presentaciones anteriores. En la introducción ya sabemos, debe tener de entre 3 y 4 oraciones, que se usen los conectores lógicos, etcétera, etcétera. Se le dice qué van a hacer en la primera oración, presentar el tema, la justificación, ya eso lo habíamos socializado. Ya en las oraciones que continúan, segunda, tercera o hasta cuarta, trabajamos, bueno, sería hasta la tercera, ponemos las investigaciones que se han hecho, los antecedentes, en otras palabras. En la última oración, aquí lo tenemos en amarillo, hermoso amarillo, ponemos la opinión o punto de vista. Vayan verificando si en su cuaderno, en el borrador que tienen, han ido trabajando así. Ya en el desarrollo hacemos lo siguiente, mucha atención. Ya habíamos hablado que con las informaciones que teníamos, con la fuente de donde extrajimos esas investigaciones y que tenemos en la planificación, son las que vamos a utilizar para hacer las citas textuales directas e indirectas. Y ahí vamos a construir nuestros argumentos y lo vamos a reflexionar. Entonces, en el punto 2 hablamos que el desarrollo debe tener entre un mínimo de 4 párrafos, entre 3 y 4 oraciones. Algo importante que debemos señalar es que las informaciones que hemos localizado para hacer los argumentos deben ser organizadas en la demostración de acuerdo al grado de importancia que usted, de forma particular, entienda que debe ir colocada. Si hay una información que debe ir de primero, la coloca. Si hay otra información que usted entiende que debe ir en el párrafo siguiente de la demostración, la coloca. Y así es que lo pueden trabajar. Ir de importancia mayor a importancia menor. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sencillamente colocamos esa información de forma de cita textual, directa e indirecta, colocamos la fuente de extracción y entonces en las oraciones que continúan podemos reflexionar en torno a esa información que tenemos ahí, vinculándola, claro está, con esa opinión que tenemos. La opinión debe reflejarse en todo lo largo de esa producción escrita. Ya ese paso número 4 que hemos hablado, colocar esa información, esa cita textual y luego reflexionarla, vamos a continuar realizándola en los 3 párrafos que continúan, que corresponden al desarrollo o demostración, hasta que terminemos. Ya en la conclusión, lo que vamos a hacer es retomar, como ya lo habíamos expresado, retomar nuestra opinión o hipótesis, expresarla de otra manera y hacer una síntesis de lo que ya habíamos expresado, colocado, escrito con anterioridad, aprovechando, claro está, el uso de los conectores de apertura para trabajar la introducción y los conectores de cierre para la conclusión. Aunque hay conectores que indican continuidad, por ejemplo, para continuar, para seguir, son conectores que se van a utilizar en el desarrollo del trabajo. En esta última parte vemos una rúbrica, es decir, este es un instrumento para evaluar. Te lo vamos a enviar, te lo vamos a trabajar aquí, porque vamos a evaluar
Sí, la producción que vas a entregar de forma definitiva guarda estos aspectos de forma cuidadosa. Si no lo has realizado, para que lo hagas, y si está en proceso, para que lo coloques. Por ejemplo, tenemos aquí, en el aspecto número 1 dice que en el cuaderno debe aparecer uno o más borradores antes de entregar el trabajo definitivo, y que se debe cuidar las cualidades del párrafo, de cada párrafo. En el punto 2 hay que verificar si realmente se trabajó en 6 párrafos y cada párrafo tiene entre 3 y 4 oraciones, y que luego del título, porque tu producción escrita debe tener un título, si luego del título has colocado una lista de vocabulario, con el vocabulario temático, pueden ser hasta 5 palabras propias del tema que has seleccionado. Hay que ver también si a lo largo en el punto 3, si a lo largo del ensayo de tu producción escrita, es evidente que el lector se da cuenta cuál es tu postura, a qué tipo de público está dirigido y qué propósito tienes en esa producción escrita, sin que tú tengas que decirlo, sino que se vea que lo has, que porque somos personas racionales. Todo el que lee se da cuenta el propósito que persigue el escritor, sin que el escritor diga, mi propósito es crear una reflexión. No, sencillamente debe verse, debe percibirse. En el punto 4 se habla de la introducción. Se dice que si en la introducción partes de un hecho, si añades información pertinente, etcétera, etcétera. En el punto 5, aspecto 5, se describe si la opinión está colocada y no está justificada en la última oración del primer párrafo. Ojo con eso. Aspecto 6 habla de los argumentos y contraargumentos. Si utilizaste los conectores adecuados para unir las partes de cada uno. Además, en el punto 7 se habla de que si utilizaste las informaciones que previamente investigaste. Recuerden que ustedes investigaron en la planificación, usted buscó en la web, buscó informaciones relevantes y puso la fuente de extracción. Eso tenía un fin ulterior, que era la creación de las citas textuales. En el punto 9 se habla de que si en la conclusión se retomó la tesis u opinión del tema, con otros términos, recordemos que esa opinión recibe el nombre también de hipótesis, que usted demostró y luego va a cerrar con la conclusión. Si usted retomó la opinión y luego hizo una síntesis de los aspectos que usted abordó en su ensayo. Y en el punto 10, observación muy importante, entregó en hojas en blanco su trabajo final. Este debe estar escrito con lapicero azul o negro. Tiene un título que englobe el tema del ensayo. Recuerde que usted tomó un tema y que con ese tema hizo su planificación, y con esa planificación a su vez hizo la producción escrita, primero un borrador, probablemente hizo otro, y después entregó la versión final, que es la que estamos hablando en el punto 10. Se dice si tiene el título, el nombre del autor o autora, la fecha de publicación, si aparece el vocabulario temático y luego la producción escrita. Por último, aquí está en amarillito, el ensayista o la ensayista del texto lee esa producción en la fecha prevista y sus compañeros expresan su parecer en torno al contenido del texto que realizó. Ustedes van a ser ensayistas y vamos a disfrutar de esas producciones. Es de vital importancia que usted tome en consideración los aspectos que hemos dado en esta rúbrica,
con el fin de que pueda hacer un trabajo de calidad. Bueno, chicos y chicas, de sexto de secundaria, hasta aquí hemos terminado nuestro trabajo. Cualquier información, orientación adicional, luego de haber observado este video tutorial, estamos a las órdenes. Vamos a trabajar. Muchísimas gracias.